Ok, entonces, ¿qué es esto de patrones de víctima? La, la prisión más difícil de romper es la que justifica quedarse igual, ¿verdad? Como se dice en la pantalla. Esto es muy, esto es muy fino y marca en la vida de cada uno y todos nos hemos enfrentado a esto en una y otra vez porque las dificultades tenemos todos. Pero ¿cuáles son esos tres síntomas del patrón de víctima que se ve en la vida diaria? El primero es culpar a alguien. La culpa es de mis padres, de mi infancia, de mi pareja, de mi jefe, mi economía, mi iglesia, mi pasado. Y todos, de una u otra forma, lo han usado y lo hemos usado, porque esto es de todos los días y de cotidiano. Entonces, que me aparté del camino del Señor, bueno, porque en la iglesia me pasó esto. O estoy en deudas, estoy comprometido económicamente porque mi economía es, o porque el abogado tal. Entonces, siempre existe un responsable externo. ¿Sí? Eso va a pasar en muchas de las circunstancias si uno no cambia el enfoque. Entonces, si yo lo veo desde un punto de vista de víctima, de patrón de víctima, lo que voy a decir es, esto me está pasando por tal cosa, por tal persona, o por lo que viví, o por esto y lo otro. ¿Cuál es el segundo síntoma? Que se justifica. Se culpa a alguien y se justifica. Entonces, uno dice, no podía hacer otra cosa, soy así, así me criaron, no tuve oportunidades o no nací para esto. ¿De acuerdo? Entonces, la víctima necesita explicaciones y la persona responsable busca, o sea, la persona que es víctima busca explicaciones, necesita explicaciones y la persona que es responsable es la que busca la transformación. ¿Ok? Entonces, cuando nos enfrentamos a una dificultad, cuando hay algo que está pasando que nos duele, el automático es, voy a culpar a alguien y voy a justificar lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque la mente quiere protegerse. Entonces, no asumir el golpe, sino poner dos barreras. Es alguien más y no soy yo. Esas son las dos primeras barreras. Fue alguien más y no soy yo. Es alguien más por esto y esto y esto y no soy yo porque es por esto, por esto, por esto, por esto. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, Entonces se entrega sí. el poder. Entonces se hace responsable a alguien más. Entonces es el deber de otro resolver mi vida. Entonces, ¿qué es esto? Quien entrega la responsabilidad también entrega el poder. Esas son cosas muy importantes y son cosas claves. Entonces, como dice ahí en la imagen, cada vez que justificas un pensamiento, lo fortaleces. Cada vez que responsabilizas a otro, entregas el gobierno sobre tu vida y una mentira repetida termina pareciendo una verdad, que eso es lo que venimos viendo desde los patrones de pensamiento o las fortalezas, que lo que se repite, se repite, se repite, y si se le mete emoción, termina siendo una verdad. ¿Cómo lo ves, Miguelito? Y muy interesante esto. Me gustó de que pusiste ahí cuando vas manejando, que hablaste, que querías hablar sobre esto, patrones de culpa, Ujú. de víctima. Y entonces, pues sí, me saqué unos apuntes que tengo escondidos por ahí. Ajá, ajá. Y Todos nos casualmente, pasa, a todos nos pasa. sí, sí, y casualmente siempre, aunque en la Biblia no aparece prácticamente como así definido como patrón de culpa o de víctima, sino que a mí la Biblia lo que utiliza son nuestras actitudes, los ciclos y las trampas que nos hacemos nosotros mismos y que nos ponen. Ujú, Entonces aquí identifiqué el primer patrón, que es el patrón de culpar a otros, negarle responsabilidad, que estás contemplando lo que estás poniendo acá. ujú. Y el primer ejemplo aparece en Génesis. La mujer que me diste me dio el fruto y comí. La culpa Ajá. de Eva y hasta, culpa de Eva y hasta Dios mismo, ¿verdad? ¿Para Ujú, qué es lo que pasó aquí? Cuando no tuvimos nada, le damos a otros el control de nuestra vida. Y es lo que ujú, estás casualmente poniendo aquí abajo. Cuando no subimos, entonces le damos nuestro control a los demás. Y eso es interesante. ujú. Luego encontré otro patrón de queja y amargura. Y el ejemplo es el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Por ejemplo, Ujú. aquí, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, decían siempre el pueblo este hebreo. Ajá, Vivían ajá. recordando lo malo y no confiaban en la promesa de Dios. Aquí lo que pasaba es que la queja nos ata y ata al pasado y nos ciega a lo que Dios está haciendo hoy. Eso es increíble, ¿verdad? Ese pueblo, o sea, si uno analiza todo lo que pasa en el pueblo, pues, viendo las proezas que hacía ese Dios y yo recordando todo el pasado atrás. Exacto. También descubrí otro patrón de ese patrón de miedo y parálisis. Y Ujú, aquí es un ejemplo que nos pone la Biblia, es los 10 espías, en números 13:33. ujú, Éramos como langostas a nuestro parecer. Se vieron pequeños y eso
Por eso fue que no entramos a la tierra prometida. Y aquí lo que pasó fue que el miedo nos hace creer mentiras sobre nosotros mismos y sobre Dios. O sea, ve hasta donde llega Ajá, el temor en el ser humano del miedo. Dice exactamente. que y lo paraliza a uno de una forma tan increíble. Ujú, Luego descubrí otro patrón de comparación y envidia, patrón de comparación y envidia. Y aquí es el mismo ejemplo en Génesis con Caín y Abel. ujú, Y se ensanchó Caín de gran manera y decayó su semblante. Ejemplo, ujú, los hermanos de Camilo, hermanos de José en Génesis 37, 11. Y cuando me comparo, dejo de ver el propósito único que Dios me dio. Vea que lo carga que es esa cuestión. Y el tu patrón, el quinto, patrón de ofensa y falta de perdón. Aquí es el mismo ejemplo de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás con Nínive? Se enojó con Dios porque Dios quería perdonar a ese pueblo. ujú. La ofensa nos encierra. Jesús dijo en Exacto. Mateo 18 que si no perdonamos, quedamos en cárcel Ujú, nosotros mismos. Imagínense qué exactamente. vacilón esto. Muy bien, muy bien. Exactamente. Y esto no solo vamos a ver, vamos a aprenderlo de varios enfoques. Un enfoque es dentro de nosotros mismos, hacia afuera, o sea, cómo me percibo yo, a quién estoy culpando, cómo Ajá. estoy justificando y cómo entrego el poder. Y además, cómo lo toma Dios. Esto es muy importante Y porque entre los ejemplos que vamos a ver, se ve cómo Dios recibe cuando alguien usa un patrón de víctima. Porque nada más para adelantarles, a Dios le molesta terriblemente esto. la, Porque Dios nos dio una autoridad, nos dio un gobierno y nos trajo a la tierra para hacer Radá y ¿cuál es la otra? Radá y se me olvidó. Y Nefesh no, no, Nefesh es alma. ah, y Radá Radash, y Kabash, y Kabash, Kabá. Ajá. Entonces, Kabash y él Radar. nos trajo aquí para sojuzgar, para gobernar y para ejercer dominio. Entonces, Ajá. el ceder la responsabilidad y decir que es culpa de otro es como darle una bofetada a esa confianza que nos da. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo, eso también es importante. Ujú. Y vamos a ver, vamos a ir también viéndolo desde el punto de vista práctico. Ujú, ujú, ujú. Ok, vamos a hacer esto más pequeño aquí. Ajá. Ok, y si el mayor obstáculo de nuestra vida no fuera lo que te hicieron, sino la historia que se sigue contando. Eso también es muy importante, porque muchos de nosotros nos pasó algo, vivimos algo y tal vez seguimos enganchados con eso y no necesariamente fue lo que nos pasó, sino lo que se sigue contando al respecto, porque uno sigue justificando quizá muchas de las cosas que se viven hoy por algo que pasó. Entonces, esta pregunta, ¿por qué está ahí? Porque es una pregunta importante que nos hacemos para, porque muchas veces uno de forma inconsciente está atado a un evento traumático o un evento importante en nuestra vida que no necesariamente tiene que ser solo malo, porque puede haber un evento muy bueno, digamos, cuando alguien tuvo éxito en algo y y esa persona se quedó enganchada a eso y no pudo seguir progresando. Entonces, cuando voy siendo víctima de algo que sucedió y eso lo sigo contando y sigo viviendo eso como cediendo a la responsabilidad y no asumiendo lo que estoy viviendo el día de hoy. Ujú. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El objetivo no es solo enseñar que existen víctimas reales o que existen esos patrones de pensamiento de victimización, sino lo que vamos a hacer es demostrar que una experiencia de dolor puede convertirse en una identidad permanente. Y ahí es donde está el problema, porque uno se convierte en víctima cuando la historia comienza a decidir por mí. O sea, si lo que me pasó empieza a decidir mi realidad, ahí es cuando soy una víctima. O cuando estoy actuando o pensando, teniendo pensamientos de victimismo. Entonces, saber esto es importante porque cuando aparezcan estas cosas o estos pensamientos, vamos a detectar y vamos a decir, no es lo que me pasó o no es aquella persona, sino es que eso está decidiendo por mí. Un ejemplo, un mal divorcio o, o algún problema judicial. Muchas personas tuvieron un problema grande, un enfrentamiento importante o un divorcio difícil o perdieron muchas cosas y van a la vida surgiendo, creciendo, avanzando
pero recuerdan ese evento cuando se tienen que enfrentar, por ejemplo, a una nueva relación o a una nueva inversión o a un nuevo proceso judicial. Entonces, ya esa persona no está decidiendo con fe, sino está decidiendo con el evento doloroso que estuvo ahí atrás y va a empezar a actuar basado en ese evento. Entonces ahí es cuando uno se convierte en víctima o empieza a pensar como víctima. ¿Me explico? ¿Qué opinan? A Sí, ver, claramente, claramente. Pero demos chance a las chicas para que opinen, porque sí. ¿Qué opinan las chicas? Yo opino que una persona realmente en el transcurso de su vida va a tener episodios que lo van a marcar. Ujú, Y indefinidamente, porque siempre van a haber situaciones, ya sea en su ambiente familiar, laboral, o donde sea. Y ujú, uno, depende de uno si uno sana eso, si tiene la destreza de sanar esas áreas y aprender de esa situación para bien o para derrota. exacto. Porque si eso y usted lo ve en hermanos que han pasado las mismas situaciones o en parejas que han pasado las mismas situaciones y uno sale adelante y el otro se ahoga. ¿Y por qué es eso? O sea, no es porque Dios le dé más capacidad a uno que al otro, es cómo la persona enfrenta las situaciones, cómo la Ujú, persona, eh, cuál es su identidad, qué, en qué, cuáles son sus principios, cuál es su base, ujú, en quién cree, porque en verdad que todos pasamos por situaciones duras, o sea, no se exime nadie porque exacto. estamos expuestos a muchas cosas, pero es como afrontamos las cosas, si lo vemos para crecer o lo vemos para quedarnos ahí y ser justificados, o sea, y Ujú, ser justificados de por vida, porque es algo que no te va a dejar crecer, no vas a crecer nunca, vas a estar en un círculo donde lo que vas a querer es como que en su lástima justifique la gente su situación y no es así, o sea, Dios por eso da dones y dice que al que los pone en práctica más le da. Ese es el principio de Dios. O sea, y si usted sabe administrar hasta los dones de Dios, Él le confía más. Exactamente. Muy, muy bien. interesante, muy bien. Así es. Porque hay que tener Lo más- muy, muy claro, hay que tener muy, muy claro, y eso es un pilar de lo que estamos estudiando, es que Dios nos trajo para ejercer el dominio y gobernar, no para simplemente estar en la cola y hacer nada más X, no, nos trajo para hacer, ejercer dominio y sojuzgar y ser buenos administradores. Entonces, está dentro de nosotros ser responsables y ejercer esa autoridad. ¿Ok? Entonces, cuando delego esa responsabilidad, digo, no, es responsabilidad de alguien más, estoy diciéndole a Dios, no, eso no es para mí y cedo el poder. Cedo el poder de lo que me está pasando a mí, ahora es culpa de tal persona, o ahora es culpa de tal situación. Entonces, ¿cómo se ve esto? Tal vez con ejemplos prácticos. Vamos a ver, hay muchas personas, y lo he escuchado muchas veces, que tienen un gran llamado de Dios, tienen todo lo que Dios les está poniendo. Dios me llamó a enseñar a niños, o Dios me llamó a enseñar la palabra, o etcétera, cualquiera de los ministerios. Dios, yo ya sé que eso es lo que tengo que hacer, pero no lo hago porque después lo hago mal, o no lo hago porque y lo intenté hacer como en una congregación y me trataron así, así, entonces mejor ya no lo hago. Pero muchas personas lo tienen muy claro y saben qué es lo que tienen que hacer, saben que Dios los llamó para esto y no se hace. Entonces, eso es una forma de un patrón de víctima. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo hoy no hacerlo porque estoy enganchándome a un evento que pasó tiempo atrás. Y en dónde debe recaer mi fe. Mi fe tiene que caer en el Dios Todopoderoso y en el Dios que me está dando ese don. Si yo, en vez de tener esa ancla en él, decido anclarme en un evento traumático, entonces estoy teniendo un patrón de víctima. ¿Sí? Y de antemano, como les estaba diciendo, les cuento que a Dios eso no le gusta en lo absoluto. Y ya vamos a ver por qué. Cierto. ¿Qué opina qué opina Dania? A ver, cuéntanos. ¿Cómo lo ves? Uy, qué duro, Ujú, qué duro, qué difícil.
esto último. No, pues yo escuchando lo que pienso es que, y siempre lo he creído y he tratado de cuidarme mucho, que en la medida de que uno no supere su historia y no acepte, eh, uno se estanca, Ujú, uno mismo se estanca. Eh, yo creo que uno tiene que, ya uno es adulto y tiene que hacerse responsable de mi yo adulta. Y, por ejemplo, comprender con los papás, ¿verdad? Que casi siempre, eh, en una medida o en otra, todos tenemos como algunos resentimientos o casi todos, y pues entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y que ellos también tienen sus propias historias. Y ya hacerme cargo yo, pues de mi yo adulta, siempre lo he visto así, pero esto último que dijeron, sí, sí, verdad, me cambia un poco porque sí es más, nunca lo había visto así. qué bueno. Sí. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo práctico. Vamos a ver. ¿Quién, quién de acá no le ha dado miedo abrir la cuenta de banco en algún momento en la vida? Dice que voy a abrirle y ya uno le da como un sustillo, como que mejor no lo hago porque me asusta lo que voy a ver. Bueno, a mí me ha pasado. Tal vez sea yo Abrir solo. la cuenta de banco, dijo. Ajá, ajá. Ya, te cuento lo que me pasó a mí, Cuente, cuente, a ver. para que vean que lo que los te marcan, pero no te definen. Ujú, Yo tuve un divorcio que fue salvaje, pero así, con la palabra salvaje a su máxima expresión. Un divorcio que costó 6 años, donde me sacaron de todo lo que tenía, ujú, hasta, ahora que abrir la cuenta bancaria, hasta lo que tenía en el banco me lo saquearon todo. ujú, Me dejaron con una mano atrás y otra adelante. Y ahora sí, Miguel Ángel, ¿qué vas a hacer? Te quitaron la casa, una casa de 100 millones de colones, te quitaron un vehículo que andabas, eh, te negaron que ver a tu propia hija y tras de eso todos sus ahorros te los saquearon. ujú, Entonces, ¿cómo enfrento a esa mujer? ¿Cómo enfrento los problemas? ¿Qué hago? ujú. Pues muy fácil, dije, Señor, desnudo me trajiste a este mundo y desnudo veré a ti. Y si me diste hasta el momento esta inteligencia que tengo, pues me levantaré como las águilas y renaceré nuevamente. Deseo perdonar a esta mujer porque lo material no me define, lo material no me quita nada. Me, tengo las fuerzas para levantar nuevamente y aquí estoy nuevamente levantado. Y volví a confiar en una mujer. Estoy casado dichosamente nuevamente. Ok, voy a interrumpirlo ahí, No Miguelito. pensé, Voy a interrumpirlo ahí. ajá, Abro paréntesis. Miguel asumió su responsabilidad. Eso es lo que dijiste, es eso. Usted asumió su responsabilidad. Dijo, bueno, me pasó ujú, esto, perdí esto, pero yo no voy a ser víctima de tal cosa. Eso fue lo que ujú. dijiste, ¿no? Es correcto. Sí, definir, cada uno llevará su propia carga. Así que yo cojo Ujú. mi carga, que ella quede con la carga de ella. Ah, y Y hasta el día de hoy usted estoy decidió. Ajá, plenamente feliz. exacto. Eso es un gran ejemplo y un gran testimonio porque no solo viviste un infierno, sino que usted no se quedó pegado ahí culpando eso a su realidad, sino usted asumió su responsabilidad. Ujú, Y eso es exactamente cómo se combate ese patrón de víctima, porque a todos nos ha así es. pasado. A todos nos ha pasado cosas feas de una u otra forma y ahí es donde está la decisión, si yo me quedo enganchado en eso o decido tomar la responsabilidad. Y tomar la responsabilidad es de valientes y tomar la responsabilidad cuesta, pero es lo que hay que hacer. Esa decisión suya, Así es. probablemente, usted lo cuenta muy rápido, pero probablemente fueron muchos años de Ah, reestructuración. sí, claro. Sí, Exactamente. sí. ¿Ves? Entonces, eso es un gran, gran testimonio porque así es como se ve, cómo se lucha contra un patrón de víctima. Entonces, por ejemplo, el caso que le está diciendo de la cuenta bancaria, probablemente uno le da un temor en algún momento abrir la cuenta porque en algún momento o varias veces repetidas ha sentido temor porque no le alcanza, porque tiene mucho que pagar o etcétera, etcétera, por la tarjeta de crédito. ¿Ok? Pero yo puedo quedarme enganchado a ese evento y seguir teniendo temor de abrir la cuenta y seguir teniendo temor de hacer números o decir, no, no,
voy a tomarlo con responsabilidad, voy a aprender lo que tenga que aprender, a llevar el curso que tenga que aprender, pero voy a tomar responsabilidad sobre esta realidad mía. Entonces, es un ejemplo práctico, o un ejemplo diferente, pero ¿cómo puedo decidir no vivir con el patrón de pensamiento de victimización y puedo tomar una responsabilidad? ¿Qué tal? Isa, ¿qué cuenta? ¿Cómo lo ve? ¿Estás por ahí? No, bueno, ahorita cuando se aparezca Isa. Muy bien, continuamos. Hola, hola, sí, aquí estoy, escucho. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? Estamos bien, Joan. Solo que te Bien, escucho un poquito bien lejos. ¿me escucha lejos? Yo sí. ¿Se escucha lejos, Miguelito? Ah, Yo bueno. no, te digo clarito, que como si era Ah, la par bueno. mía. Bueno, hay que ver qué será Isa, no sé. Bueno, pero me Recuerda que ella está escuchas, en Honduras, pero ¿verdad? me escucha, que lo importante es que me escuche. Sí, sí. Ok, continuemos entonces. Ujú. Entonces, como bien dijo Miguelito, todo comienza en Génesis 3. Eh, lo tenés ahí, Miguelito, para poder leerlo textualmente, que no lo puse para no cargarlo mucho. Voy buscándolo aquí también. El 3:12 dice así, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ajá. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ujú. Y ahí sigue la historia. ¿Hasta dónde Exactamente. quieres que lea? No, no, pero es que todos conocemos el relato del Edén, ¿verdad? Sí. Ajá. Y lo importante es ver cómo Dios le preguntó a la cabeza, ¿verdad? Que era el hombre, le El dijo, hombre. ¿qué has hecho? Él lo que hizo fue renunciar a su responsabilidad y señalar a alguien más, y la mujer hizo lo mismo. Y Ujú. bueno, y lo que resulta de eso, pues ya todos lo sabemos y todos lo vimos, ¿verdad? Que fue la salida del Edén. Entonces, ¿qué hubiera cambiado si Adán hubiera hecho? Sí, me equivoqué. Asumo la responsabilidad. Eso es interesantísimo, porque es una respuesta que uno puede especular 100 respuestas diferentes, pero sí estoy 100% seguro que Dios le hubiera otorgado otra alternativa más y hubiese Exactamente, seguido en el paraíso. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que molestó terriblemente a Dios? Que La renunciara, negación. que renunciara a su derecho de gobernar y de hacer Radá y Kabash. Ajá. Y dijo, no, fui yo, fue la mujer que tú me diste. Es más, le devolvió la responsabilidad a Dios. Fue lo que usted me Sí, claro. dio. Usted mismo me la dio, Y no eso, fui yo. imagínate. Y después Y habla eso con la lo mujer y la mujer dijo, no fue mi culpa, fue la serpiente. la serpiente me engañó. ¿Ok? Entonces, en esto tan corto podemos ver cosas muy importantes que es lo que pasa que después del pecado o después del problema, la mayoría, nadie dice, yo elegí, así, fue mi responsabilidad, sí, sí, fui yo. Todos dicen, no fue culpa mía, fue culpa de la serpiente, de la mujer, del hombre, de las circunstancias. Y ese es el nacimiento de ese patrón de víctima. Y no solamente entró el pecado, sino que eso entró esa transferencia de responsabilidad, que eso es muy, muy dañino. Vamos a ver cómo vas, Chirita, ya llegaste para preguntarte. Sí, Eso, em, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos? Cuéntame. am, creo que yo lo veo diferente, Ajá. mm, en de cierta manera. Ujú, Yo lo veo desde el amor de Dios, ujú, porque em, si Dios nos hubiera hecho todos iguales,
pues todos nos comportaríamos iguales. Ujú, Pero Dios a todos nos hizo diferentes, con diferentes dones, con todo. Todos somos diferentes, no somos iguales. Entonces, llegar y pasar por cosas, ¿verdad? Desde familiares, personales y de todo, pues a todos nos pasa. ujú, Cómo llevarlo depende de cada quien. ujú, Pero algo muy importante que yo he visto en mi vida es que hay que hacerlo desde el amor. Y parte de verlo desde el amor es que Dios nos dijo que debemos amarnos. ujú, Entonces, parte de amarnos es sí pasar por cosas, tener nuestros procesos con nuestros tiempos. Como yo le decía a un amigo hoy, aquí no es una carrera y no es quien lo supere primero, es llevar un proceso en tus tiempos, en el tiempo que Dios tiene para cada uno. Entonces, cuando hablamos de que si hemos pasado por cosas cada uno, sí, y cada uno ha aprendido lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Para ser mejores. Estamos en ujú. procesos, todos, absolutamente todos. Exacto. Y esos procesos son diarios. Ujú, Esos procesos no es que, uy, sí, ya lo superé, ya perdoné, uy, sí, mi papá, pero ya dije, no, no es quien pudo hacerlo más rápido, no es quien pudo hacerlo mejor, no es que si mi hermano, que en la misma formación que yo, lo hizo mejor que yo, no, todos somos únicos. Aquí algo que yo aprendí y lo he puesto en práctica cada día, porque también sé que solo vivimos el hoy, que ese es el presente que Dios nos da. Y cuando hablamos de presente, que es un regalo, es el hoy. ujú, ujú, Solo tenemos hoy. Entonces, ya el pasado nos ayudó mucho a tratar de comprender qué hemos hecho, hacia dónde ujú, vamos y de todo. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Dios nos regaló el hoy. Es tan amoroso con nosotros que nos regaló la vida. ujú, ujú, Entonces, ¿dónde está el amor de nosotros para nosotros mismos? ujú. Exactamente. Entonces, Bueno, yo ese tiempo ujú, de que si somos víctimas o que tenemos que hacer lo que no, creo que Dios nos va forjando en cada uno en nuestro tiempo. Que sí, que esperamos que sea rápido. No, no es eso. Los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Entonces, llenarnos con mucho amor, porque sí, no somos perfectos, ujú, pero tratar de amarnos, tratar de cumplir, como ustedes me enseñaron esa frase hermosa, vivir en obediencia. ujú, Si solo tenemos el hoy, porque fue el que Dios nos regaló y tratamos de hacer las cosas bien, con nuestra mirada puesta en Dios, no importa el pasado, no importa lo que venga. Hoy Dios va a estar feliz con lo que hagamos hoy si estamos con esa visión bien clara. ujú. Entonces, Exactamente. yo lo veo por ese lado. Ujú, ujú. ¿Qué opina, Miguelito? Perdón, qué bueno, Shirley, excelente. Y ahí te recito el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Recuerda que Dios no nos diseñó para vivir aplastados, nos diseñó para levantarnos con Él. Y si estamos con Él, entonces, Así es. ¿de quién temeré? Dice. Así Si es. Dios está conmigo, ¿a quién he de temer? Y me lo demostró en mi vida, y soy ferviente creador, y el Ruach que Él puso sobre mí me lo ha confirmado día tras día en estos años que llevo. Y como dice Joel, el jefe de Joel paga muy bien y es también el jefe de nosotros, ese Dios Amén. maravilloso que nos ama y que nos regala cada día. No importa quién fuimos, quién somos, nos ama tal cual. Solo que qué difícil es estar con Dios y ser obediente a Dios, eso es lo más difícil. ¿Tú crees que es difícil? Es tu decisión. Ahí sí tú tienes control total. Tú es el que decides. ¿A qué Sí, camino quieres? ¿Derecha o izquierda? sí, pero llegar y no hacer lo que no se debe, por ejemplo, yo con los camarones, para mí es muy difícil. Los Esos chicharrones. camarones me han costado, me han costado. Es un proceso que va poco a poco. No te Exactamente, marques por eso. exactamente. Mm. Muy bien.
Muy bien, y obviamente a Shirley también voy a ponerle un gran paréntesis porque muchas de las cosas que ella dijo fue formas muy bonitas de decir, tomo responsabilidad de lo que me pasa. Es exactamente el mismo forma de afrontarlo de las dificultades, es amarse, tomar el tiempo de avanzar en los tiempos, todo eso es decidir, actuar y no solo ser víctima de las circunstancias. Así es. Muy bien, Isa, ¿ibas a decir algo? Sí, muy bonito todo lo que dijo Shirley. Y le entendí muy bien. Y, y qué linda voz tiene. Sí, es verdad. Mi Chirita, corazón. Chirita presidenta. No, no, ando, como le Sí, decía sí, a Joel, ando en un momento bonito con Dios, en un nivel de madurez, ¿verdad, Joel? ¿Cómo empecé Sí, yo, Joel? sí, no, no, no se oía así. No, entonces hoy doy gracias a Dios porque Mm, qué lindo, qué lindo morar en Él, realmente. exacto. Exactamente, exactamente. Y también es muy bonito ver también la madurez espiritual de saber que ninguno es un producto terminado y que todos necesitamos avanzar todos los días, crecer todos los días, no solo por nosotros, por los que están con nosotros, sino también en las citas espirituales que Dios pone con nosotros todos los días, a las personas que nos ponen al frente. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, el primero, ¿verdad? El origen del patrón. Entonces, está este principio de transferencia de responsabilidad. Entonces, Adán dice, la mujer que me diste, y Eva dijo, la serpiente que me engañó. Entonces, ninguno dijo, yo elegí, sí, yo metí la pata, sí, yo hice tal cosa. Algo que me ha servido muchísimo a mí en el trabajo y que yo lo disfruto mucho cuando me equivoco y trae consecuencias, digamos, en el trabajo, nada me sirve más que decir, sí, fui yo, me equivoqué, perdón. Esas tres cosas así seguiditas hace que todo se desaparezca inmediatamente. Y lo hago lo más rápido que puedo. Sí, metí la pata y se dio cuenta el director, entonces me voy a donde él y digo, vea, pasó esto y esto y esto. Metí la pata, hice esto y de ahí, eso fue lo que pasó. Y la mayoría de las veces, el 99% de las veces, no pasa nada, porque todos nos equivocamos. El problema es cuando se evade la responsabilidad de la cual debería ser de uno. Entonces, yo sé que todos aquí hemos tenido en nuestros trabajos esto, cuando algo pasa, dice, ah, no, pero no fui yo, fui por culpa de él. Eso le cae terrible a las jefaturas. ¿Por qué? Porque estamos ahí no para decir quién fue, estamos ahí para decir fuimos nosotros. Si estamos en un puesto de confianza, si estamos en una dirección o en lo que sea, en el puesto que sea, se asume que somos nosotros los que somos responsables. Bueno, así es en la vida. Y así es como Dios nos ve. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Tenemos una embajada. Yo tengo mi embajada, donde sea que camine, yo ando con mi embajada del reino. Yo soy embajador. Entonces yo no puedo evadir una responsabilidad. Si doy mal testimonio con mis actitudes y me ven haciendo cosas que no están bien, yo no puedo decir, ah, bueno, pero fue culpa de tal mujer que me tentó, fue culpa de tal amigo que llegó y nos pusimos a tomar y no, no, es que nosotros debemos saber que cuando pasan estas cosas, el tema es no, no transferir la responsabilidad. Entonces ahí es donde nace la culpa, la excusa, la justificación y la evasión de la responsabilidad. Sí, Moni. Yo, yo lo veo, bueno, leyendo lo de Adán y Eva, yo lo veo, digamos, ellos deberían ser un equipo porque es un matrimonio y el Ujú, matrimonio debe ser así, los dos, digamos, ujú, yendo, por así decirlo, somos, somos dos personas que trabajamos en conjunto y, y no se trata de como de aplastar uno al otro, ujú, porque los dos estamos en el mismo bando. Aquí, digamos, no me refleja esto, ¿verdad? Y es lo ujú, que muchas veces pasa, que cada uno jala por su lado y cada uno quiere crecer por su lado, porque ujú, aquí cada uno se está justificando de quién lo hizo, quién no lo hizo, y ahí, ¿verdad? Y ahí es donde muchas veces comienzan los problemas en el matrimonio,
de que quién Exacto. tiene la razón, quién no la tiene, Ujú. este, y nos cuesta agachar la cabeza y decir, nos equivocamos, ¿verdad? Y entonces ahí también yo veo eso, que, que si fuéramos un poco más humildes en la vida, ¿verdad? Y reconocer que nos equivocamos, que fallamos, que no somos perfectos, pero que ahí está Dios con su gran amor, ¿verdad? Escuchándonos, que fallamos, que nos ayuda a crecer. Ujú. En un libro que nosotros estudiamos de las tres campos de la lucha espiritual, uno de los capítulos es que habla sobre el arma más grande que tiene el cristiano, el creyente, y es la humildad. La humildad de saber que las cosas van a pasar y que soy frágil y soy débil y que simplemente nada más tengo que volverme a alinear, básicamente. Porque cuando uno se sale de eso y quiere asumir otras cosas y después cede la responsabilidad, es un problema y es el inicio de la caída, digamos. De acuerdo, señor Miguelito y Moni. Ujú. Es un problema de ego, Ujú, ujú. de querer tener la razón y también Exacto. es una de las cosas que todos trabajamos en la vida, ¿verdad? El ego, Ujú. el que no sos perfecto, que perfecto solo Dios. Exactamente. La vanidad. Vanidad, vanidad, dijo Salomón. Ujú, ujú. Muy bien, avanzamos. Entonces, vea qué interesante. Esto es lo que seguía. Yo no creo que sea esto lo que seguía. Vamos a ver, que aquí un... Sí, se corrió todo. Vamos a ver. Ujú. Qué raro, se puso hasta el final. Era este. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera gran revelación que estamos descubriendo? Es que antes del pecado, Adán gobernaba y después del el pecado, Adán se justificó y salió del Edén, básicamente. ¿Por qué Adán? Porque él era el sacerdote. Él debía asumir su rol de responsabilidad y no lo asumió. Entonces, eso cambia totalmente la historia y eso es, pues, es lo que estamos viviendo hoy en día. El otro que dijo Miguelito, ¿verdad, Miguel? Usted dijo este. Dice la murmuración en el desierto. Entonces, cuando estaban en el desierto, no sé si alguno no se conoce la historia, me dice, pero es como son como muy conocidas, ¿verdad? Cuando estaban en el Éxodo y ya eran libres, Dios los liberó, dejaron de ser esclavos y estaban camino a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel continuamente culpaba a Moisés y después pasaron a culpar a Dios. Dijiste, nos trajiste para morir. ¿Cómo podemos ver esto nosotros ahorita que estamos entendiendo este tema de los patrones de victimización? ¿De verdad Dios los trajo a vivir en el desierto? ¿Qué opinan? ¿Qué No, no opinas, nos trajo para Chilita? eso, ¿Qué pero, opina? perdón. ¿Qué opina Chilita? ¿Qué opina Chili? Em, Está confuso, está como, o sea, ay, cuando yo pasé por el desierto, no entendí. Va, va bien, va ¿Cuál? bien. ¿Cuál desierto? No, ya ni quiero ni hablar de eso, quiero como un poco quitarlo. Pero cuando yo pasé por el desierto, sabía que él iba a obrar a favor mío y sabía y Ajá, mi confianza y mi fe estaba en eso. Pero era un desierto, muy desierto. ok, ok. Pero vamos, Y en este sabía, caso, pero después del desierto, ujú, si tu mirada está puesta en él, aún sabiendo que vas a tener sed, aún sabiendo que no se sabe ujú, si vas a vivir o no, hoy te puedo decir que gracias a ese proceso soy la persona que soy ahora. ujú, muy bien.
Pero ahora, ¿el pueblo de Israel está en el desierto porque Dios quiso que estuvieran ahí o por qué razón? Sí. Si lo veo aplicado en mí, como siempre veo cada una de las cosas que vemos, sí. Ujú. Porque eso, porque Shirley es otra, cambió mi corazón, cambió. Claro. Y ese era el propósito de Dios para ellos, Exacto, sacarles la exacto. esclavitud de adentro, por eso tenían que ir al desierto. Pero ellos estuvieron cautivos no porque Dios quiso que estuvieran cautivos. Ellos estuvieron cautivos en Egipto inicialmente porque fueron muchas rebeliones, rebelión tras rebelión y terminaron siendo esclavos. Sí. Entonces, ellos están en el desierto ahorita no porque Dios quiso, sino porque ellos fue parte de lo que sembraron, están cosechando. Ahora, tienen que estar en el desierto para poder ser transformados, claramente. Pero Ujú. Dios no los trajo para morir en el desierto. Ahora tienen que pasar por el desierto para poder ser transformados, para poder ser reformados y poder salir de esa esclavitud que tenían. Pero la razón por la que fueron esclavos es por pura rebelión. Entonces, ¿qué es lo que debieron haber dicho? Sí, es nuestra responsabilidad y estamos aquí por nuestras transgresiones. Esa es la razón, no es que Dios los trajo ahí simplemente para que sufrieran. ¿Me explico? Chirita, ¿cómo lo ves? Sí, pero recuerda que también somos seres humanos. Claro. Entonces, ya, yo entendí lo de los camarones. Sí, no debo hacerlo. Con algo tan simple. Ujú. Pero me pasan el plato, ¿verdad? Viene el Día de la Madre. Y yo te digo, qué tentación, ¿no? Entonces, ¿soy mala persona? No. Ahí está, sí, pero está, ¿quieres hacerlo? Ok, vos sabés lo que significa. Entonces, ellos, dentro de sus carencias, dentro de lo que pudieron haber pasado en ese momento, y ahí sí, pero Dios en su infinita misericordia los hizo pasar por todo eso y al final en qué nos transformamos. Entonces tienes toda la razón. Yo elegí comer camarones, no elegí bien, ¿verdad? Cada una de nuestras decisiones, cuando son apartadas de Dios, no son buena cosecha, que es lo que vos estás indicando, ¿cierto? No fue buena cosecha, no fue buena cosecha. Y sí, es más fácil decir, mira, ya, y es que me lo pusieron ahí, mi modo, y ¿cómo me lo voy a comer si me lo regalaron? ¿Cómo voy a desperdiciarlo yo? Y vienen todas las excusas, porque para excusas tenemos muchas. Por eso yo decía ahora, estar bien con Dios, llevar su camino es bien difícil, pero la abundancia es, uff, la paz es algo que no tiene, estar con Dios, su paz, su amor, su misericordia, todo es en abundancia. Pero llegar a este punto en el que uno lo entendió, ¿cuánto ha pasado? Entonces, ese pueblo pasó por mil cosas. ¿Usted sabe lo que es ser un esclavo y pasar esa vida? Y que sus hijos lo pasaran. Pero al final Dios en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Entonces creo que esos patrones de víctima, de uno decir, sí, pues que mi mamá me dijo que yo, nadie me iba a creer. No, no, Shirley, sí te van a creer, porque Dios te ama. Entonces hay que ir quitándolos, ¿no? Pero poniendo nuestra mirada en Dios, como tú nos enseñaste en todo este curso. Nuestra mirada es en Dios, vivir en obediencia. Joel, no te oigo. Y yo tampoco. Yo dije, pues putis, me dejaron hablar mucho. Sí. Ahora sí. Ok, ok, listo. Pues cargo esta cosa. Entonces, eh, la murmuración es parte de ese patrón de víctima. Las personas cuando murmuran mucho es porque están evadiendo una responsabilidad y están buscando señalarlo en otra persona. Entonces,
esa queja sin buscar soluciones, es enfocarse en el problema, se rechaza la autoridad de propósito y se repite. ¿Por qué dice generación tras generación? Porque toda una generación murió en el desierto porque no pudieron hacerle frente con responsabilidad a lo que tenían que hacerle frente con responsabilidad. Entonces, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto porque no pudieron sacarse la esclavitud de la mente. Y eso les impidió ver las promesas de Dios. Entonces, y todo eso empieza con asumir la responsabilidad. Muy bien. Proverbios 19:3, Miguelito. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego su corazón se irrita contra Jehová. Ajá, ¿ves? Ahí estamos viendo exactamente lo que es un patrón de víctima. Como la insensatez fue lo que torció el camino, pero dice, y luego su corazón se irrita contra Jehová. O sea, en vez de asumir responsabilidad, busca un culpable y dice, pero tú es culpa tuya, ¿por qué me haces esto? El desierto para mí simboliza en nuestra vida tocar fondo. O sea, es lo más bajo que podemos, es llegar a un momento donde uno se rinde y solo así uno Esa, va, es como, es una rendición de decir ya, o sea, ya no puedo, Dios, te entrego esto y ahí es donde usted crece, donde usted, Dios tocó todas, tal vez anteriormente, muchas puertas para que crecieras y no lo viste y te tuvo que llevar a un punto así de quiebre Ujú. y es ahí donde usted crece. Entonces el desierto es necesario a veces. Es necesario, no a veces, es necesario, aunque no nos guste, pero es la única forma donde realmente llegamos a un proceso de flexión en nuestra vida, perdón. Muy bien, así es. Exactamente. Entonces, a través del desierto, Dios genera en nosotros el cambio, pero tiene que haber, uno tiene que aceptarlo con la responsabilidad, como lo está diciendo Moni, como lo dijo Miguelito, como lo dijo Chile, como lo han dicho todos. Pero es cuando uno lo asume. ¿Por qué? Si uno puede cruzar el desierto, como lo cruzó el pueblo de Israel, y no generar el proceso y morir en el desierto, o volverlo a repetir. Joel, Sí, pero yo tengo una inquietud. sí. ¿Verdad que también hay diferentes tipos de desiertos? Por ejemplo, desiertos que uno pasa por malas decisiones que tomó Ujú. y desiertos por procesos donde Dios lo está elevando a otro nivel. Exacto. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Estás en lo correcto. Ujú. Entonces, el pueblo de Egipto pasó eso tanto tiempo en el desierto, porque como dijiste al principio, porque se quejaron por muchas cosas. Ujú. Entonces la queja alargó a 40 años, tal vez no eran 40, Ujú. pero ellos se empezaron a quejar por todo. Exactamente. Exactamente. Muy bien. yo no recuerdo, Joel, cuánto fue la travesía, el tiempo que se duraba para pasar del desierto a la tierra nueva, Ah, era la muy tierra corto. prometida. No, no. Sí, Creo era que era muy cortito. menos de un año, era rapidísimo. Duraron Yo creo que 40 era dando menos, en vueltas. cuestión de meses. Sí. Y vea lo que pasó por ese pueblo ser tan desobediente Ujú. y viendo todos los días la mano de Dios sobre ellos. O sea, es que la veían todos los días durante 40 años. Pero, Dios los Eh, alimentó. o exacto, sea, pero mire, Miguelito, ajá. un año para pasar el desierto A veces un año. en aquella temporada. Ah, No, y creo que era por menos quejones, tiempo. menos tiempo, y por quejones estuvieron 40 años. 40 años porque Dios decidió Y que que esta daban generación vuelta por el no. mismo lado, dicen, ¿verdad? Ujú. Y por todo ese trayecto se iba muriendo la gente mayor de edad que quedaba con la fe bien genuina con Dios. Ajá, y la nueva generación que venía ya venía como un poco distorsionada, ya venía quejona, ya Ujú. traía sus propios asuntos. Siempre el hombre, siempre ser humano. Así Ahora, somos de testarudos. uno lo ve eso, lo del pueblo de Israel, y uno dice, mira, como 40 años porque no pudieron.
Y uno lo puede verlo en la práctica con la gente alrededor, cuando, por ejemplo, uno ve una persona que llega, se casa y se divorcia, llega, se casa y se divorcia, y vive en el mismo ciclo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? Están atravesando los desiertos, pero no están generando la reforma que tienen que generar en cada desierto. Entonces No, nunca van a Sí, salir. sí, y me refería al otro tipo de desierto por el proceso que pasó, vaya, José. Ujú. Ajá. ¿Cuál? José, que de pequeño pasó su proceso, esto y que el otro, Ajá, ajá, y si él hubiese pensado de otra manera, o si, no sé, o se hubiera quejado, el proceso hubiera sido más largo. claro. Pero ahí también nos da una enseñanza de que él todo no se quejó, dejó que el proceso pasara, siempre con la fe puesta en su creador, y fue donde pudo alcanzar más rápido la victoria. Eso es la clave, Isabelita, justamente lo que estamos estudiando. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque esa es la clave. Entre más rápido uno se dé cuenta, no ponga excusas y toma la responsabilidad, más rápido sale del desierto. Porque van a haber, en la vida van a haber desiertos. O sea, vamos a tener que aprendamos a diferenciar los desiertos que estamos pasando. Exacto. Entonces vamos a ver muchos, y ahorita vamos a ver varios ejemplos donde hay un enfrentamiento, hay un problema, pero cómo responde uno y cómo responde otro y cómo debería ser. ¿Ok? Porque, vamos a ver, dificultades van a haber siempre, ¿verdad? Todos sabemos, y si nosotros tenemos un llamado para una u otra razón, o tenemos un propósito grande, tenemos que ser reformados, como le pasó a José. Él no podía llegar y ser lo que fue sin haber pasado por su reforma. Entonces, ¿qué es lo importante? Ser dócil, tomar la responsabilidad y saber qué es lo que tengo que aprender de cada proceso. Ujú. Así es. Así es. ¿Ah? Santiago 1:14. Miguel. Lo leo. Sí. Aquí Santiago destruye completamente el discurso de víctima. Cada uno es tentado, hay puntos suspendidos, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ajá. ¿Tienes el versículo ahí para leerlo también? Allá lo busco. Ujú. Santiago 1:14. ¿Mm? ¿Qué es concupiscencia? Pecados, inmundicia, inmundicia, La, pecados. la, la concupiscencia es la tendencia al pecado de cada uno. Ajá. Hay personas que Ok. tienen tendencia a una cosa, tendencia a otra cosa. Eh, Qué sé yo, hay personas que les pueden traer un maletín de billetes y simplemente decir, "Di, no, eso no es mío y punto". Hay otras personas que se vuelven locos con eso, porque cada uno tiene tendencias diferentes hacia el pecado. Ajá. Es la iniquidad que hay entre cada ser humano. Ajá. Ok, dice así, vea, 14. 1:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ujú. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, Ujú. ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que eh, cada uno es tentado por esa tendencia que tienen hacia el pecado. Entonces, eso, ¿qué quiere decir esto? Que no elimina que haya una influencia externa para que nosotros caigamos. O sea que sí, hay cosas que influyen en mí, pero eso no quita la responsabilidad interna. ¿Me explico? Ok. Ok. Dania, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vamos? Creo que no estuviste en un momento, ¿verdad? Bueno, muy bien, sigamos.
Ajá. Otro ejemplo. ¿Quién se sabe este? Usted, Miguelito, se lo sabe. Primera de Samuel Saúl. 15, era muy larga. Vamos a ver si lo podemos leer. A ver. Ujú. Vea el título. Saúl desobedece y es desechado. Ajá. Así nomás. Este es todo el capítulo. Entonces, nada más para hacerlo de forma resumida, Dios Dios le dio una orden, le dijo que vayan y que arrasen y limpien todo donde está el pueblo que es pagano. Y Saúl simplemente desobedeció y dejó unas cositas, unos animales, no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando Dios lo confrontó, cuando le dijo, ¿por qué? Porque es cuando se enfrentó con el profeta, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué desobedeciste? Saúl responde, el pueblo, porque el ganado de aquí, porque esto de allá. Él simplemente no asumió la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que él fue desechado y como el rey fue desechado porque no solo desobedeció, lo hizo abiertamente y después liberó su responsabilidad, dijo, no, fue culpa de tal, esto es por esto y lo otro, y no asumió lo que él tenía que asumir. Entonces, esto es importante porque, como nos damos cuenta, cuando Dios entrega un don, cuando Dios nos hace administradores de esa multiforme gracia de Dios, espera de nosotros un resultado. Así como cuando nos dan un puesto, esperan de nosotros un resultado. Y ese resultado no quiere decir que tenemos que ser perfectos. Lo que quiere decir es que debemos ser buenos administradores. Correcto, Miguelito. Correcto. ¿Cómo ves esto, Miguel? Pues sí, esa es la consecuencia. Dios nos pide exclusividad. Él es un Dios celoso, es un Dios de amor y de grandes promesas, pero si tú le eres infiel a Dios, ahí caen muertos, ahí no quiten, porque Él nos pide ante todo obediencia absoluta a sus mandamientos, a sus leyes, a sus órdenes, porque no se estipula todo, es un Dios de orden. Y en el orden que establece cada cosa, Él nos dice, quiero que hagas esto, esto y esto. Y si cumples, vendrán las bendiciones sobre ti, abundancia y vida sobre ti. Pero si rompes una de esas, pues solo que rompas una de esas, ya estás pecando contra Él. Y eso Él no lo perdona. La transgresión Él no la perdona. Exactamente. Muy bien. Vean qué buena esta. Esto es bellísimo. Tal vez podemos Mucho leerlo. juego, ¿sí? Lucas 15, lo leemos, Miguelito. Vamos a ver qué tan. Es que yo creo que Sí. son capítulos largos. ¿Por qué no pones a la de Chile que tiene voz así toda Chilita, exótica? toda exótica. Tuya y Chilita, toda exótica, sobre todo. Ay, Miguelito, ay, ¿qué es eso? dele, Chilita, em, 15, No Lucas me 15, mareé, no me mareé, Joel. del Ponte 11. ahí. No, ¿lo quiere leer de la pantalla? sí, Alonso. Si me da así, porque no. Ok, voy para hacerlo muy rápido. Apenas me dio tiempo de meterme así y estar. No tengo nada. Dele. También, un Miguelito. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, jurándolo todo, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su vivienda para que apacentase cerdos. Ujú. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ay, ay, moviste mucho. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Ay, y se echó sobre su cuerpo, a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ujú. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ay, qué lindo. Muy No, bien. vale. Entonces, hay varias cosas. ¿Por qué lo recibió tan bien el padre de esta parábola? ¿Qué opinan? porque lo ama. Eso, muy bien, porque lo ama. ¿Y por qué otra cosa? ¿Qué es lo primero que dice él cuando regresa? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco ser llamado tu hijo. Exacto, asumió la responsabilidad total de lo que había hecho. Reconoció su falla. Ajá. Es No correcto. señaló a nadie, no dijo que aquí, que allá, que lo fue tentado, no dijo, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. ¿Y cuál fue la... Estaba, Ajá. no, estaba leyendo sobre qué simboliza. A mí me llamó mucho la atención cuando dijo que le puso el anillo. Y Ujú, estaba leyendo así que qué representaba el anillo. Dice que es restauración de la identidad. El hijo ya no es tratado como un siervo, sino nuevamente como hijo. Dice que simboliza autoridad y confianza, donde el padre le devolvía el lugar que tenía en la familia. Y simboliza también pertenencia. Era una señal pública de que seguía siendo parte, miembro de la familia. Y gracia también simbolizaba gracia inmerecida. El hijo no había hecho méritos para recuperarlo, el padre se lo dio por amor. exacto, muy bien. Pero Y entonces, por amor, vea, perdón, yo, y por ajá. amor ese padre, o sea, todos los días estaba pendiente del regreso de su hijo. Él añoraba en su corazón que su hijo regresara. Y vean que a la distancia lo reconoció y salió corriendo. Ustedes se imaginan ese acto de ese padre, salir corriendo de un Ujú, hijo que Qué bello, qué pecó, bello. pero eso es increíble. El amor es más sí, máximo de Dios es reflejado. ujú, ujú, Él siempre está dispuesto a venir de correr sí. hacia nosotros. Y algo que vamos a ver en varios ejemplos, como este, el hijo pródigo, es que hay un patrón de cómo Dios responde cuando alguien asume la responsabilidad completa. Y él, por ejemplo, con el hijo pródigo le devolvió todo su estatus de gobierno, de hijo, le puso las túnicas de colores, todo eso tiene mucho simbolismo, él se lo devolvió. Entonces, esto es muy importante, muy, muy, muy importante, porque ya vamos a ver varios ejemplos de cómo esto es la forma y después de tomarlo bien, como no culpó al padre, no culpó al hermano, no culpó a la herencia, asumió su responsabilidad. Y a partir de ahí fue donde viene la restauración. Ujú, ujú. Vean este ejemplo. ¿Cómo lo ven esto? ¿Qué opinan de esto tan bueno? Porque cómo dijo Dios que era David? Conforme ese corazón, un hombre conforme ese corazón. Conforme a su corazón. Y lo tuvo en amor, ¿verdad? Al punto que, Así es. para que diga eso Dios, ¿verdad? Que es conforme al corazón.
Pero ¿qué cosas hizo David? Cosas malísimas, terribles. Terrible, güey, hizo cosas terribles. Pero, cómo fue su punto de quiebre? ¿Qué fue lo que él hizo? Reconoció su pecado. Dijo, he pecado contra ti. No culpó, no justificó, no minimizó, solo reconoció. Ujú. Eso comparado con Adán, que dijo, la mujer que me diste. ¿Cómo lo ves, Chilita? Toda la culpa la tuvo Adán. No, mentira. ¿Verdad, chicas? ¿Verdad, chicas? Este, Cabal, Exactamente. cabal, pues Eva tenía hambre y tuvo que buscar que ir a comer porque como Adán no se movió. Exactamente. vieron. Ujú. De Exactamente. sí, hoy es una gran enseñanza que hay veces sí, y es parte de ser humano, hay veces llegar y cuando uno dice, metí la pata, de hecho, hoy se lo dije a mi jefe 2 veces, metí la pata. Por eso me dio mucha gracia que lo dijeras, porque uno es muy responsable, ¿verdad? Pero uno cuando tiene la base, que fueron los mandamientos que ustedes nos enseñaron, no creas, yo ahí sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Porque la gente piensa, ay, los mandamientos, ay, sí, son 10. Y cuando yo vi esa cantidad de mandamientos, y yo dije, Ujú. es, es la verdad, o sea, ¿cómo voy a hacer si no he cumplido? Bueno, hay veces cuesta hasta cumplir los 10, ¿verdad? Pero Ujú. después, cuando empezamos a ver cada uno de ellos, porque hay que vivir en obediencia, qué amoroso fue Dios con nosotros. Entonces, Ujú. en mi perspectiva de los mandamientos fueron diferentes. O sea, no es que ella y qué me queda, no, chile. Es que si vives en obediencia, tienes gran prosperidad, como lo hizo aquí con David. Ujú. Hizo mil cosas y aquí y allá, pero después, ¿cómo vive uno con Dios? Que uno se asombra, porque uno sabe que todo lo que Él le da a uno. Aquí las chicas, una creo que fue Mónica, la del carro y no sé qué, que uno dice, ¿verdad? ¿En serio? En serio, Dios da en abundancia cuando nosotros realmente sembramos bien. Ujú. Entonces, hoy fue de mucho aprendizaje, en dejar atrás muchas cosas de que si fue mi papá, si fueron mis valores, si fue mi educación, si metí las patotas, si viene el Ujú. Día de la Madre, entonces tengo derecho a camarones. No, no, no. Hay que dejar todo eso atrás, dejar de ser tan Amo los víctima y camarones también. Entonces, Tanto mira, ya no vamos. Entonces, ves, hay que, Shirley, sí, exacto. esa clase yo me la perdí de que no teníamos que comer camarones. Yo sigo Te comiendo. salvaste, te salvaste, querida, yo Bueno, no. yo no le escuché, hoy puedo seguir. Bueno, no voy a decir. Pero entonces, qué aprendizaje de verdad el de hoy, queridos Sí. compañeros, hermanos en Cristo. Ahora vean este tema. ¿Cómo murió David? ¿Quién sabe cómo murió? Yo, Ajá, dicen que murió solo. ajá. Bueno, Le en pagó, una cama, le pagó a una le mujer pagó que intentara calentar. a varias mujeres para que lo calentaran porque el frío era muy, muy helado, Ujú. que no lograban calentarle sus huesitos. Exacto. ¿Por qué? Porque fue un desastre en la familia y fue un desastre con todo. Con las mujeres y fue un pero sí, hasta con la crianza de sus hijos no puso límites y fue muy alcahueto. Exacto. Y Pero ¿por qué entonces Dios dijo que era conforme al corazón? porque, porque era un gran adorador. ¿No? Y O asumió la porque responsabilidad. Él nunca señaló a nadie es más. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe que a nosotros nos cuestan una u otra cosa. Entonces a Dios no le interesa que seamos perfectos. Lo que le interesa es que nosotros queramos caminar en una progresión hacia Él constante y avanzar constantemente hacia Él, mejorando cada día, y que si nos equivocamos no haya que echarle la culpa a alguien más, sino decir, sí, me equivoqué, he pecado contra ti y te pido perdón y a partir de ahí voy para adelante. Eso es todo. Eso es lo que Dios espera de nosotros como embajadores.
que Qué asumamos la hermoso. responsabilidad. Qué hermoso, ¿verdad? Porque igual, por ejemplo, hay cosas que han pasado en nuestras vidas, por ejemplo, que no han sido, por ejemplo, patrones que nos han dejado nuestros padres de niño, vaya. Ujú. Entonces uno ya lo lleva así, 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 pero como ya estamos en otro nivel, los hemos reconocido y también vamos a hacer todo lo posible por no repetirlos y por cortar cualquier generacional para nuestros hijos. Entonces, las enseñanzas han sido muy buenas, Joel, porque a partir de este punto ya uno decide si sigo en lo mismo, en este círculo, o me hundo en el fango o salgo a flote. Exactamente. Muy, muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a quedar acá porque son las 9, pero voy a poner la parte práctica para que lo llevemos cada uno para la semana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no, eso no, eso no, eso no. ¿Dónde está? Entonces, lo vas a poner en el chat, eso que vimos, para con resumido. Ya Dios no nos deja tarea, yo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que si lo ibas a poner en el chat resumido para repasarlo, lo Sí, que, ajá. Y que ya Díaz no nos dejas tareas. sí, sí, no, es que estaba como loco ese regreso a trabajar, pero no, ya tengo más chance. Ya vamos a hacerlo mejor. Vean esto. Entonces, ajá, aquí está. Ese es el ejercicio que es el final, pero vamos a hacerlo porque ya que tenemos todos, integramos muy bien información, entonces vamos a hacer de una vez. ¿Cuál es la aplicación práctica de lo que estamos haciendo? Entonces, apenas se detecte cuando nosotros queremos desplazar la responsabilidad, paramos. No decimos nada, no callamos, nos callamos, no decimos nada y asumimos la responsabilidad. Que si llegamos tarde y uno dice, es que fue, no, mm, no decimos nada y decimos, perdón, tiene razón. Sí, con lo mínimo, pero eso es generar una dinámica diferente de asumir las responsabilidades de las cosas que pasan. Que si, no sé, se me ocurre, de ahí se me olvidó pagar la tarjeta el día que era. Yo no puedo decir al banco, mira, es que y fue tal, es que aquí allá el internet me cayó. No, porque tenés 24 horas. Entonces, cuando detectemos que algo quiere desplazar la responsabilidad, hacemos así, no decimos nada y asumimos la responsabilidad y generamos un cambio. Entonces, eso va a ir cambiando el automático de buscar un responsable, porque eso siempre pasa a todos en muchas cosas. Entonces, lo podemos hacer. Es correcto, sí, es cierto. ¿Qué les parece ese ejercicio? Magnífico. Excelente. Yo agregaría algo más y lo optimizaría. Dale, a ver. Como Ver. buena ingeniera industrial, cuando usted dice, ay, metí la pata, como yo hoy y como vos también, Joel, Ajá. ¿qué, qué lección aprendida tuviste? Ujú, 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 ujú. ¿Ves? Entonces, porque siempre vamos a meter la pata. Entonces sí, podemos quedarnos callados, pero aparte de llegar y decir, puf, ¿qué aprendimos de esa metida de pata? Ujú. Porque ahí viene como la reflexión o el arrepentimiento, yo no sé cuál es el verbo que es, para no seguir metiendo la pata. Porque el Eh, hecho no es callarse y decir, bueno, no le voy a echar la culpa al otro. Es, ¿qué pasó? ¿Por qué metí la pata? ¿Cómo debo mejorar? Y no volverlo a hacer. Exactamente. Arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento que te Eso, duela para que aprenda la lección. Ujú, eso, Miguelito, es. ujú. Entonces esa sería la tarea de esta semana. Exacto, exacto, exacto. Pero ese es como el nivel 2. El nivel uno, el amateur, es cuando sé Ujú. que quiero desplazar la responsabilidad, no digo nada y la asumo.
¿Qué? O cuando nos queramos quejar también, vaya, la queja. También, cuando nos queramos quedar, ahora hacemos así. Exacto. Nos quejamos, que si hay solazo nos quejamos, que si hay tráfico nos quejamos. Sí. ¿Ok? Porque para la queja, entonces, también para la queja, mejor pongámonos un siempre, ¿no? O sea, Isabel, no vas a comer camarones, no hay queja. Exacto. No, Qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Miguelito, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún